Que haya sido de su interés, agradecer sobre todo el tema más bonito. Yo creo que vale la pena que capitalicen ese talento que también y ese ímpetu que también le caracteriza. Con este diplomado que está anunciando, yo creo que es importante que asistan y sobre todo que inviten a más abogados a que se sumen. Finalmente estos foros son gratuitos y finalmente es una gran contribución para todos nosotros. Entonces, enhorabuena, felicidades, pasen buen fin de semana, muchas gracias. De algunos vigilantes corromper al funcionario con la finalidad de que sus asuntos puedan ir caminando más rápido, se puedan desahogar en menor tiempo. La dádiva con los actuarios, por ejemplo, que también es una práctica común para desahogar diligencias, embargos y demás, pues acorde a los intereses que persiguen. Entonces son prácticas que pues, difícilmente se han podido erradicar a lo largo del tiempo y pues eso, como le comento, muchas de las veces es una situación que de cierto favoritismo también por parte de los mismos funcionarios de las juntas hacia algunos litigantes, sobre todo pues aquellos que dan esa dádiva, pues ellos sí tienen ciertas preferencias a diferencia de los que no la dan. Entonces, pues también eso es propiciado por el propio litigante. Porque señalaba en el marco de su conferencia, hay muy pocos abogados laboristas, nadie le quiere entrar a este tema, primero porque no se tenía clara, digamos, cómo se trabajaba este tema, segundo porque había que soltar dinero para ganar los procesos. Sí, mire, en materia de trabajo siempre ha sido, para el ámbito de los litigantes, ha sido un poco elitista, porque realmente somos muy pocos los laboralistas en todo el estado. La gran mayoría nos concentramos en Morelia, pero es una falta de diversificación de la misma profesión. Es decir, muchos abogados ven como áreas de oportunidad, de más lucro, de más ganancia el ámbito penal, el ámbito civil, el ámbito familiar. En materia de trabajo son pocos abogados los que la manejamos. Y eso se debe pues a la falta de interés, incluso en las mismas universidades, ¿no? Que es poco lo que le invierten en seminarios, en diplomados, en cursos de especialización en materia de trabajo y materia de trabajo burocrática principalmente, que es una materia que no es muy estudiada, pero ha sido parte del propio sistema educativo, que pues también no se le da esa difusión como a otras materias. ¿Por qué? También es importante reconocer que la infraestructura con la que cuentan los organismos, tanto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como la Federal, la especial número 30 que tiene su sede en Morelia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es el que imparte justicia burocrática, pues se cuenta con muy poca recursos. El presupuesto que se recibe es poco, los casos son muchos, son 12,000 en este momento la cifra que nos dio el presidente de la Junta Local, y que finalmente una gran parte que influye el rezago es por falta de infraestructura, ¿sí? Por falta de personal. Por otro lado, también estrategias de los abogados, ¿sí? Que también hacen valer recursos, unidades de veces, amparos, demás, con la finalidad de retardarlos. En materia laboral burocrática, por ejemplo, hay algunos abogados que tienen la estrategia que así se las marcan los propios presidentes municipales, de alargar los procesos con la finalidad de heredarlos. Y esa es una estrategia de los demandados, por eso los laudos salen con cantidades estratosféricas en salarios caídos. Y eso, imagínense el impacto que causa para las finanzas públicas municipales, como lo comentaba el maestro Milton. Entonces, ese requiere juicios largos porque también va a ser la ganancia mayor en su laudo. Entonces, pues esa es la situación que llega a darse dentro de un contexto sistemático de todos los actores. Que eso también es un acto de corrupción, a final de cuentas. Por supuesto, o sea, a final de cuentas, usted lo que pretende es obtener un lucro excesivo
¿sí? Y ahí es donde pues, definitivamente tiene que erradicarse. En materia de rezago, Yo creo que vamos sobre la media. arriba de la media nacional. Sí, porque finalmente no es una situación apremiante nada más del estado de Michoacán. Todas las juntas, al menos a las que me ha tocado acudir, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, están por las mismas condiciones o incluso hasta peores. Sí, la de Zacatecas, que es una situación deplorable, en condiciones mucho más difíciles. Entonces, nuestra junta, de alguna manera, sí tiene este rezago, pero está, digamos, dentro de los cánones a nivel nacional. Sí. Ahorita que menciono ahorita está Guanajuato. Yo estuve en una reunión hace unos años con el gobernador, con el diputados, con senadores y demás, en el parque industrial que tienen ahí. Y el diputado federal de parte de aquí de nosotros le preguntó que cómo hacían ellos para tener ese ámbito industrial creciente y tan fuerte. Y le mencionó la diputada al presidente del Tribunal de lo Contencioso ahí sobre cuándo había sido la última solicitud de huelga. Y ella mencionó que era de 2007-2008, que todas habían logrado conciliarlas y llegar a grandes acuerdos. Es básico, y usted ya lo mencionó aquí ahorita, la cuestión económica. No es posible que tengamos nuestro país querer resolver la cuestión problemática de penal, de laboral y todo lo demás, cuando México es el país en el estado, en Latinoamérica, que ingresa menos de su Producto Interno Bruto a la aplicación de justicia. Sobre este punto, en la aplicación de justicia y el presupuesto, ¿qué nos podría usted decir? Mire, realmente los presupuestos, al menos en materia de impartición de justicia laboral, siempre han sido deplorables, o sea, muy, muy limitados. Las juntas por eso también difícilmente pueden enfrentar el trabajo cuando no tienen actuarios, cuando no tienen secretarios, cuando no tienen el equipo necesario. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, la junta local les está pidiendo a los litigantes lleven sus hojas para imprimir sus audiencias. Imagínense qué situación tan vergonzosa para el propio Estado llegar a una situación de esa naturaleza. Entonces, tiene que fortalecerse el sistema. El sistema de impartición de justicia laboral tiene que fortalecerse, porque no es lo mismo que la materia penal. Les decía, ¿cuántas personas están vinculadas a un proceso penal? Sí, son pocas las personas que pueden llegar a padecer un proceso penal. En cambio, un proceso laboral, todos estamos vinculados, todos tenemos una relación de trabajo de un modo o de otro. ¿Sí? Entonces, por supuesto que tiene que entrar en este proceso de esta nueva dinámica del cambio de paradigma del nuevo sistema. Porque finalmente tener una justicia pronta y expedita como lo prevé la Constitución, eso beneficia tanto al trabajador que ha sido despedido, obtiene pronto su indemnización. El patrón también tendrá que cambiar su chip de que no le voy a reconocer derechos a los trabajadores, porque eso es lo peor que puede suceder, el no estar reconociéndole sus derechos y simplemente echar a la calle al personal porque no le es útil. O sea, para todo eso tiene que haber una cultura laboral, tanto de trabajadores, empleados, abogados, operadores del sistema, que también tenemos que ponernos a capacitarnos, porque finalmente es como vamos a dar ese resultado. Es decir, todos tenemos que entrar en esta dinámica, así como entraron con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que le invirtieron millonadas de dinero, le dieron 8 años para que se implementara, y nosotros en la reforma constitucional nos dieron 1 año. O sea, ¿por qué esas diferencias de justicia? ¿Qué justicia laboral no es justicia? Entonces ahí es donde tenemos que entrar en esa dinámica, que esto se tiene que modernizar. Estos nuevos parámetros tienen que entrar en un proceso de transición más eficaz. Entonces yo creo que la reforma es un parteaguas en este momento que nos va a traer mayores beneficios. Pero sí tenemos retos importantes. Y ahí deriva también, si hay una justicia pronta, eso implica que hay un Estado de Derecho. Y eso llega a tener impacto en el ámbito económico, porque hay paz social. Y usted sabe que para el empresario lo que quiere es certeza en sus inversiones, certeza en su empresa, ¿sí? Porque no va a querer una empresa plagada de tomas, de paros, de huelgas.
supuesto que no. Entonces se requiere tener paz social para que pueda haber productividad, que pueda haber inversión privada y pública. Bien, en ese punto, maestro, el asunto Frontera Norte, asunto Matamoros, asunto Las maquiladoras. ¿Cómo ve usted esa manipulación de los sindicatos, empresas que ya están cerrando, empresas que ya anunciaron su cierre, los incrementos desmedidos del 30% de incrementos de salarios y una serie de prestaciones, bonos y demás? Mire, yo creo que ahí hace falta una negociación más efectiva, porque finalmente los trabajadores, si bien sus demandas son justas, la alternativa no es cerrar la empresa. Sí, hay una estrategia inadecuada hacia el empresario que tal vez pueda hacer falta de asesorías, porque finalmente la alternativa no sería mejor me voy y ya me quito de problemas. Y por otro lado, también el sindicato tiene que ser más sensible, digo, los grupos de trabajadores tienen que ser más sensibles, que pues también hay empresas que pueda resultar que no alcanzan con esas prestaciones, pero finalmente los que saben cómo está la situación real en la empresa pues son trabajadores, porque si también de alguna manera están viendo que los directivos tienen salarios excesivos, cuando ellos están en condiciones más jodidas, pues obviamente que van a respingar, van a protestar ante esa situación. Luego dicen es que no hay ganancias, cuando vemos que hasta los altos directivos traen sus autos del año y que son financiados por las propias empresas. O sea, ahí no hay pues equidad, no hay equilibrio entre las fuerzas de la producción. Entonces, ante ese escenario, creo que se debe implementar una mayor negociación entre sindicatos y empresas, pero la solución no es cerrar. Y por otra parte, la exigencia de los trabajadores también es negociar. Si bien no se les puede dar el 100%, pues se tiene que buscar otra alternativa. O sea, hay muchas maneras de que se pueda obtener un mayor beneficio. Si a lo mejor en la prestación que reclamaban ellos se puede hacer una disminución por la mitad, pero además les podemos dar otras prestaciones adicionales que puedan impactar en su bolsillo, o en días de descanso, o mayores vacaciones, etcétera. Se busca alternativas. Pero así de ser tan tajantes en el sentido de que no les doy nada, tampoco es una estrategia adecuada. Sí. Un cambio de pregunta. Hay una posición en el Senado de la República que inclusive el senador por parte de Michoacán, Toño García, lo ha propuesto, la aplicación del seguro social a las trabajadoras domésticas. Esto ha sido una exigencia ancestral. Finalmente las trabajadoras domésticas llegan a tener años trabajando para una ama de casa, para un hogar, que finalmente pues, tendrá que ser formalizado, ¿sí? Porque aún y cuando puedan estar siendo personal de entera confianza, porque pues, una trabajadora pues, se mete hasta su recámara, sabe cuál es su ropa interior, sabe pues, todo su intimidad, pues lo menos que se le puede otorgar es una prestación de seguridad social que va a ser para beneficio tanto de ella como de su propia familia. Entonces, seguridad social es un tema recurrente en muchas áreas, no solamente la doméstica. Qué bueno que ya se logró, porque finalmente también habrá que ver que son personas que entregan su vida al servicio doméstico, y no es justo que de un momento a otro se queden sin trabajo y sin una pensión cuando llegan a la edad de 60 años, que ya tienen posibilidad de acceder a una pensión y no hay posibilidad de subsistir. Cuando se enferman, cuando surge algún riesgo de trabajo, ahí mismo, usted sabe que hasta que se cae de la escalera, se rompe el pie, o sea, los accidentes pueden ocurrir en cualquier parte. Entonces creo que es un mayor beneficio. Habrá que ver cuáles van a ser los costos, tendrá que disminuir las cuotas, porque finalmente también para una persona que contrata a un trabajador o trabajadora doméstica, pues también lo hace por necesidad, ¿sí? Tiene que trabajar, porque a lo
mejor pues no alcanza a hacer sus labores que requiere la casa y finalmente la cuestión de las cuotas es lo que puede resultar algo excesivo para la economía familiar. Ok. Sale, el laboral es un cúmulo. Es un cúmulo. Ya, ahora sí le prometo que es la última. La ley, la Constitución marca trabajo igual, salario igual. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en 3 instituciones, que es Seguro Social, que es ISSSTE y que es Salubridad, que un mismo médico realizando el mismo trabajo no percibe las mismas percepciones económicas, tanto en físico como en jubilaciones, prestaciones a su retiro, pensiones, etcétera. ¿Qué están violando la Constitución? No, porque finalmente esto de la aplicación del principio de salario igual, a trabajo igual, salario igual, es una figura del apartado A del 123. Esto no aplica para el apartado B. Los salarios se fijan de manera distinta. En el apartado A es por oferta y demanda. El empresario determina cuánto le voy a pagar a mis trabajadores, porque así se paga en la región, ¿sí? En cambio, en el apartado B todo se fija por presupuestos anuales, ¿sí? Hay tabuladores, ya todo está reglamentado, hay una ley de contabilidad gubernamental donde usted no se puede exceder, dar mayores prestaciones a determinado grupo de trabajadores, porque todo está reglamentado, ¿sí? Entonces son situaciones que no pueden ser equiparables. ¿Sí? Si usted realiza un trabajo de médico en el IMSS y luego realiza otro trabajo en el ISSSTE y la percepción es diferente, pues es porque acá los tabuladores de salarios son distintos, ¿sí? Entonces hay que distinguir que son diferentes tipos de relaciones de trabajo. Okay. O sea, tienen un origen diferente, apartado A, apartado B, ¿sí? Y ahí es donde está pues la discusión, ¿por qué no hicimos un solo artículo sin apartados? Pero también es justificado la existencia del apartado B, porque son relaciones de trabajo burocráticas, ¿sí? Y que además acá no hay estabilidad del empleo, cuando en el apartado A sí. Un trabajador de confianza no tiene los mismos derechos que un trabajador del apartado B. Entonces son relaciones de trabajo diferentes porque son para ente público, para empresa privada. Ok, pues por mi parte, maestro, yo le agradezco. Me quedan miles de preguntas más, pero yo sé que Vaya a Morelia con gusto, la espero, hay mucho que trabajarle, porque finalmente el derecho del trabajo, como digo, es muy sensible porque es un derecho social, es un derecho de clase, y obviamente que sí surgen tantas incógnitas que hacer, que es lo que tenemos que ir trabajando. O sea, es cuestión de ir impulsando también el estudio y reflexión del derecho del trabajo, porque es una necesidad social. Todos estamos involucrados, estamos inmersos en esto, pero finalmente como abogados preferimos mejor estudiar derecho familiar, derecho constitucional y no le damos la importancia que tiene. Por eso nuestra tarea como laboralistas es precisamente participar en estos foros para poder ir dignificando también la labor del abogado laboralista. ¿Sí? Maestro, muchísimas gracias. Yo sé que no es común que se lo pidan, maestro, pero me lo dedica.